En el presente video abordaremos la demostración del modelado de la estructura de la vivienda. Dado que el objetivo es desarrollar el anteproyecto, la propuesta estructural será general y sus componentes predimensionados en forma aproximada, sin definición precisa de detalles constructivos. Para simplificar la demostración, presentaremos como dada la propuesta estructural, que se consigna en la hoja de trabajo estructura incluida en el archivo testigo casa01 con estructura.pln, disponible para descarga del aula virtual. Abriremos Archicad 25 con un doble clic. De la ventana de inicio, seleccionaremos Buscar, navegaremos hasta el directorio Proyecto y seleccionaremos Casa 1 con estructura. En realidad, el alumno podrá continuar el modelado en base al archivo PLN que desarrolló, ya que la única diferencia que tiene Casa 01 con estructura es el agregado de una hoja de trabajo que describe la estructura, pero que no es indispensable para continuar el proceso de modelado. Presionamos el botón de abrir. Para mostrar la estructura vamos a conmutar a la hoja de trabajo estructura. Se propone una estructura resuelta con tecnología constructiva tradicional para el medio, compuesta de pórticos y losas de hormigón armado con cerramiento de ladrillo cerámico hueco. La fundación se resuelve con una platea de hormigón armado, el entrepiso y la cubierta con losas de hormigón armado. Todas las losas de la estructura son losas continuas armadas en una sola dirección y apoyadas sobre vigas de hormigón armado que van a su vez apoyadas en columnas de hormigón armado. Vigas de arrastramiento enmarcan las losas. A fin de poder modelarlo, hemos predimensionado estos elementos de la siguiente forma. Las columnas son de hormigón armado de 20 por 20, las vigas de 20 por 40 y las losas, la parte estructural propiamente dicha, 18 centímetros de espesor. Para estimar el espesor total de los forjados, se consideran en forma simplificada los forjados compuestos por losa de hormigón armado, la parte estructural, que es lo que está indicado en negro en el gráfico, contrapisos, carpetas, aislaciones y piso, lo que está indicado gris en el gráfico. En base a esto podemos definir que en platea de fundación, en el sector exterior, vamos a tener 22 centímetros total del forjado, compuesto de 18 centímetros más 4 centímetros que vamos a estimar en forma aproximada para el piso y carpeta. En la parte interior de la vivienda, 32 centímetros porque agregamos 10 centímetros más de relleno para producir el desnivel. En el entrepiso, 18 más 4, 22 centímetros para la losa. Y en la cubierta, 18 más 4 más 10 centímetros que vamos a estimar para el contrapiso dependiente y aislación térmica. Además de sus dimensiones, para proceder a su modelado, debemos definir su ubicación en términos de los niveles de piso. Asumiendo como criterio que siempre las vigas se nivelan con la losa, el estudio de los diferentes casos da los siguientes valores. Para la platea exterior, el forjado va a estar a 10 centímetros del nivel de 0,0 por debajo y la viga a 14 centímetros. El forjado de la parte interior de la vivienda va a estar a nivel del piso 0. El forjado del entrepiso va a estar a nivel del piso 1 y las vigas menos 4 centímetros. Y en la cubierta vamos a tener el forjado a más 10 centímetros con respecto al nivel del piso 2 y las vigas a menos 4 centímetros. Esta posición se origina por el hecho de que al engrosarse la losa, para no aumentar el nivel del piso y poder mantener el valor interior de piso a cielo raso, hemos necesitado producir el corrimiento de la losa hacia arriba. Archicad por defecto se configura para trabajar en metros. Si bien este es el orden de unidades estándar en arquitectura, dado que el trabajo de modelado que vamos a realizar en gran medida se trata del ingreso de valores menores, resulta conveniente trabajar en el orden de los centímetros. Esto va a reducir la sobrecarga que implica el ingreso constante de valores decimales. Para cambiar el sistema de unidades, vamos a utilizar la herramienta Opciones, Preferencias del proyecto
unidades de trabajo. En unidades de longitud vamos a seleccionar centímetros y en la cantidad de decimales vamos a elegir 1. No tiene sentido una precisión de más de 1 milímetro. Presionamos el botón de OK, conmutamos a planta baja, activamos el trazo de referencia y vamos a iniciar el modelado de la estructura por las columnas. Las columnas en BIM se modelan con el comando pilar. Haremos un doble clic sobre el comando pilar para abrir la ventana de definición de parámetros. Como ya se explicó en la clase pasada, podemos empezar definiendo la sección acá, 20 por 20 si está activado la cadena. En posicionamiento debemos definir si la columna la modelaremos cada nivel por separado o si haremos, como vamos a hacer en este caso, una columna que vaya de planta baja hasta la cubierta. Por ese motivo vamos a seleccionar desde planta baja hasta el nivel de piso superior y vamos a eliminar todos estos desplazamientos con respecto a ambos niveles porque ajustaremos la altura de la columna una vez que tengamos resuelto la estructura. Conmutamos al grupo de segmento. Dentro de estructura elegimos el material hormigón armado estructural. Presionamos el botón de OK y procedemos a ingresar las columnas calcando las posiciones del trazo de referencia. Advierta que en el cuadro Info tenemos una herramienta que nos permite indicar el punto de inserción, pudiendo cambiar en cada ingreso la posición del punto de inserción. Vamos a comenzar con el centro del pilar, pero vamos a demostrar, por ejemplo, la inserción de un lado medio izquierdo, la inserción a través del vértice inferior izquierdo. Bueno, y vamos a continuar con el punto central, es lo más práctico en este caso. Se debe capturar el punto cuando el cursor nos indique con la tilde o con la X el punto de intersección. Procederemos a observar en 3 dimensiones el resultado del modelado. Para poder tener una sensación más clara de la posición de las columnas con respecto al terreno, vamos a activar las sombras solares. Esto se realiza haciendo un clic derecho sobre la pestaña de 3D, abriendo la ventana de estilos 3D y seleccionando la opción sombras solares. También podríamos haber elegido alguno de los grupos predefinidos. Se puede advertir con la sombra que efectivamente las columnas están levemente elevadas con respecto al terreno. Lo podemos confirmar en el alzado. Se puede observar que además están marcados los diferentes niveles. Continuaremos el modelado de los forjados, para lo cual conmutaremos de nuevo a planta baja. Cuando se trabaja en una planta que posee algún elemento que abarca todo o gran parte de la pantalla, como en nuestro caso el terreno, es muy frecuente que los alumnos novatos cometan el error de seleccionar inadvertidamente este elemento al tratar de abrir ventanas de selección o al tratar de hacer clic en sectores vacíos de pantalla. O sea, si uno quiere seleccionar con una ventana un grupo de columnas, es muy frecuente que uno haga un clic creyendo que este lugar es un lugar vacío y en realidad lo que estamos haciendo es seleccionando el terreno. Para simplificar el trabajo en planta, se procederá a ocultar el terreno con los controles de fase de rehabilitación. Recordemos que en el video anterior habíamos configurado el sitio, el río y el camino como elementos existentes. La pestaña de fase de rehabilitación nos permite, a través de este botón que está acá, configurar el estado de visibilidad y otras cosas que no vamos a utilizar de cada uno de los tipos de elementos. Lo que podríamos hacer es simplemente cambiar, mostrar por ocultar y presionar el botón de OK. Sin embargo, como vamos a estar ocultando y desocultando continuamente estos elementos, va a resultar útil generar un nuevo estilo que vamos a denominar 00 ocultar existente, donde tenemos ocultados los elementos existentes y vamos a reconfigurar, mostrar todos los elementos que recién habíamos cambiado con mostrar todo. De esa forma podemos mostrar todos los elementos o ocultar existentes simplemente seleccionando la opción de fases de rehabilitación.
Advierta que la platea, si bien es una sola losa continua, debe proveer de dos niveles de soporte de piso, el interior y el exterior, que está 10 centímetros por debajo del interior. Hay varias opciones para modelar esta situación. Vamos a optar por dividir el forjado en dos forjados configurados con altura diferente. Para modelar el forjado exterior, vamos a hacer un doble clic sobre el comando forjado. En la ventana de definición de parámetros, en la pestaña Geometría y Posicionamiento, vamos a ingresar los valores que ya hemos definido. Hemos dicho que eran 22 centímetros, que la posición de este forjado con respecto al nivel del piso interior es de menos 10 centímetros, o sea que está a 10 centímetros del nivel del piso exterior, y el material hormigón armado estructural. Presionamos el botón de OK y vamos a proceder a modelar el forjado exterior con el método geométrico poligonal, que es el que nos va a permitir definir una forma irregular como esta. Concluido el modelado, hacemos nuevamente doble clic sobre el comando forjado, cambiamos a espesor de 32 y a elevación 0 y procedemos a modelar el forjado del piso interior. Podemos verificar en 3 dimensiones el resultado del modelado. Es altamente recomendable verificar continuamente el posicionamiento vertical de los elementos a través de vista de corte. Para realizar esto vamos a crear un par de seccionamientos, uno horizontal y otro vertical. Para generar un seccionamiento debemos utilizar el comando sección. Vamos a utilizar un simple clic. Vamos a dar un primer punto que indica el inicio de la línea del corte, un segundo punto que vamos a verificar que esté perfectamente horizontal con respecto al anterior, y luego vamos a indicar hacia dónde deseamos que mire el seccionamiento. Y el seccionamiento vertical, indicamos un primer punto, un segundo punto y hacia dónde deseamos que mire el seccionamiento. Para consultar el estado de esas vistas, podemos hacer doble clic sobre el nombre de la sección 1. Si queremos ver la sección junto con el terreno, podemos mostrar todos los elementos. La forma en que Archicad muestra los elementos en la sección puede ser configurada. Si hacemos un clic derecho sobre la pestaña del nombre de la sección, del menú contextual podemos elegir definiciones de sección. Esta ventana nos va a permitir controlar todos los parámetros referidos a la sección, como por ejemplo la apariencia del marcador de sección, ya tienen marcador, estilo de texto, etc. Y además de eso, la apariencia del modelo. La apariencia del modelo se refiere a cómo se ve el corte en esta vista. La apariencia del modelo tiene un conjunto de grupos, elementos cortados, elementos no cortados, que se refiere a cómo se ven los elementos cortados, en este caso sería el terreno y el forjado, cómo se ven los elementos no cortados, que serían las columnas, y otros parámetros más, como por ejemplo difuminar elementos distantes, los elementos que están lejos del plano de corte, contorno de elementos en límite de la sección, parámetros menores, la posibilidad de incorporar sombras, etc. Nosotros vamos a modificar la apariencia de los elementos en vista, porque es lo que con este gris está generando una sensación extraña. Vamos a abrir elementos no cortados y el primer parámetro nos indica cómo se realiza el pintado o el renderizado de estos elementos. Y el criterio es superficie, trama, color, sombreada. En general, para los seccionamientos preferimos gráficos más simples, por lo que vamos a elegir pluma uniforme, trama color no sombreado. Presionamos el botón de OK. Vamos a aumentar la escala de la representación para que aumente la densidad de los elementos en corte. Vamos a realizar esta misma configuración en el otro seccionamiento. Vamos a cambiar la escala a 1 en 50 y vamos a reconfigurar
los elementos no cortados con pluma uniforme, trama, color no sombreado y presionamos OK. Volvemos a planta baja y en planta también vamos a cambiar la representación a escala 1:50. La representación en 50 nos da una trama de material más densa que provee una mejor sensación de lo que es el corte. Continuaremos con el modelo de forjado de primer piso, conmutamos a primer piso. Advierta que no necesitamos cambiar el trazo de referencia porque el perímetro es el mismo. Hacemos doble clic sobre el comando forjado, reconfiguramos sus valores 22 centímetros y sobre el nivel 00, presionamos OK y en esta oportunidad, para demostrar otras formas de modelado, vamos a elegir el método geométrico rectangular y vamos a generar el forjado como un rectángulo entre los puntos extremos de las columnas. Para modelar este sector lo que podemos hacer es utilizar el comando flecha, tocar el forjado, tocar nuevamente en alguno de sus aristas, seleccionar el comando insertar un nuevo nodo e insertar un nuevo nodo en esta posición, otro en esta posición y después elegir el comando desplazar borde y producir el desplazamiento del borde. Vamos a verificar en 3 dimensiones y vamos a verificar también en seccionamiento. En caso de tener que corregir la posición de algún nodo por un error de modelado, es muy sencillo, simplemente se toca el nodo, se pide mover nodo, que es diferente que mover forjado, el de abajo arrastrar, y se posiciona a la posición correcta del nodo. Vamos a presionar Control Z para deshacer. Vamos a demostrar un error de modelado muy frecuente cuando para generar un objeto se recurre a la copia de un objeto preexistente. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos modelar el forjado de la cubierta como copia del modelado del entrepiso, lo podríamos hacer. Hacemos un clic simplemente sobre alguno de los nodos, elegimos el comando arrastrar, apuntamos hacia arriba cuando el eje se pone en amarillo, significa que está bloqueado el movimiento de cursor en el eje vertical. Presionamos la tecla Control, que si ustedes advierten genera un signo más al lado del cursor que significa que se está produciendo una copia y podríamos realizar un desplazamiento de 270 que sabemos que es la altura entre pisos y produciríamos una copia de un forjado que aparentemente en frente y en sección funciona muy bien. Sin embargo, si vamos a desactivar momentáneamente el trazo de referencia, si vamos al segundo piso no se observa el forjado. Lo que ocurre es que este forjado, al ser copiado del forjado de abajo, mantiene como piso de origen el mismo piso de origen que el forjado de abajo. Si ustedes se fijan, piso de origen 1, si toco este, piso de origen 1. En estos casos, uno debería cambiar el piso de origen para que se lo pueda ver en planta alta, lo cual no se puede realizar directamente cambiando el valor del piso de origen, porque si lo cambio, se eleva otro piso más. Cuando uno necesita cambiar el piso de origen de un elemento, tiene que recurrir a un comando especial, clic derecho, revincular piso de origen, en este caso a segundo piso, y presionamos OK. Ahora, si vamos a segundo piso, vamos a poder observar el forjado, que es lo que correspondería. Vamos a seleccionar este forjado y vamos a modificar sus parámetros para ajustarlos a lo que debería ser el forjado de cubierta, que es 32 centímetros de altura y en posición 10. Volvemos al segundo piso, activamos el trazo de referencia y vamos a modelar esta parte. Vamos a utilizar un procedimiento similar al utilizado recientemente, que es insertar dos nodos y producir el desplazamiento de este borde hasta el final. Podemos verificar en 3 dimensiones y podemos verificar en seccionamiento. Vamos a comenzar con el modelado de las vigas. Conmutamos a planta baja. Vamos a empezar por el modelado de las vigas del entrepiso, o sea, lo que está en techo de planta baja. Hacemos doble clic sobre el comando viga,
configuramos las dimensiones en 40 por 20. A pesar de que estamos modelando en planta baja, vamos a asignarle como piso de origen a esta viga el primer piso. Y en su posición le vamos a asignar menos 4 centímetros, desnivel que debe tener la viga para estar al nivel de la losa. Advierta que en realidad esta viga pertenece al mismo paquete estructural de la losa superior, y el hecho de que le estemos dibujando en planta baja es simplemente porque es una forma que tenemos de verla a la viga en proyección. Si estuviésemos trabajando sobre el primer piso y el forjado tuviera textura, el forjado taparía la viga y no la podríamos modelar porque no la veríamos. Explicado esto, cambiamos al menú segmento y elegimos como material hormigón armado estructural. Presionamos el botón de OK y vamos a proceder a iniciar el modelado sin preocuparnos por los remates, porque posteriormente vamos a cerrar las horizontales con las vigas de encadenado, las vigas de riotramiento. Se puede observar que al cerrar acá se resuelve automáticamente el encuentro de las vigas. Podemos verificar en 3 dimensiones. Podemos verificar en seccionamiento. Se puede ver acá que la viga está 4 centímetros por debajo de la parte superior del forjado. Vamos a continuar con el modelado de las vigas de la cubierta. Conmutamos al piso 1. Hacemos doble clic sobre el comando viga. Mantenemos las dimensiones, hormigón armado. Y la diferencia con respecto al nivel 2 de 4 centímetros es lo que corresponde. Procedemos a modelar. Si cometemos un error, presionamos escape, anulamos el comando y empezamos de vuelta. Verificaremos en 3D. Verificaremos en sección. Continuaremos con el modelado de las vigas de la platea de fundación. Dado que las vigas las modelamos en proyección desde su piso inferior, para modelar las vigas de la platea de fundación deberemos trabajar en fundación. Conmutaremos a fundaciones, activaremos el trazo de referencia, configuraremos la viga. Lo único que hay que modificar es la elevación, menos 14 centímetros, y procederemos a modelar la estructura de vigas. Nuevamente verificamos en 3 dimensiones, en sección. Continuaremos con el modelado del tanque de agua. Demostraremos la posibilidad que también existe de trabajar en sección. Vamos a editar la altura de esta columna, extendiéndola más arriba. Hacemos clic sobre el eje de la columna. Elegimos el comando alargar altura y nos vamos a extender 160 centímetros más, 1,60 m de los 540, lo cual nos lleva hasta los 700 centímetros. Deseleccionamos.
En 3 dimensiones también podemos editar los objetos. Podemos hacer clic sobre el eje azul de la columna, seleccionar el comando extender, alargar altura y, tomando como referencia la otra columna, elevar la altura de esta columna también. Vamos a continuar modelando en 3D las vigas de la parte superior. Simplemente vamos mostrando diferentes formas de trabajar. Hacemos doble clic sobre el comando viga, dejamos las opciones por defecto y adviertan que desaparece la posibilidad de ingresar el piso de origen. Esto se debe a que Archicad definirá el piso de origen correspondiente a partir de la posición en vertical del elemento. Presionamos el botón de OK. Vamos a hacer clic sobre el centro de la columna y un segundo clic sobre el centro de la otra columna. Para modelar las vigas que sostienen voladizo el forjado del tanque, venimos al comando viga, vamos a capturar el punto medio de la columna y a partir de ahí, cuando el eje se remarque en amarillo, vamos a ingresar 100 para que sea 1 metro. Vamos a repetir la misma tarea en este otro lado, 100. A esta viga le vamos a dar un perfil inclinado, seleccionamos la viga, venimos acá a segmento y elegimos la opción de sección variable, lo cual nos permite ingresar la sección de inicio y de final. Y en final vamos a darle 20 centímetros de altura. Repetimos la misma operación. Deseleccionamos presionando escape. Y por último modelaremos el forjado de la parte superior. Simplemente seleccionamos el comando forjado. Ingresamos 10 centímetros de altura. Y vamos a hacer clic en 2 puntos utilizando método geométrico rectangular. Clic en 2 puntos extremos. Por último, para terminar el modelo de la estructura, vamos a producir el encuentro apropiado de vigas y columnas. Para esto lo que vamos a hacer es filtrar en las vistas de 3D y dejar únicamente, advierta que con esta parte de acá abajo me permite seleccionar qué tipo de elementos quiero ver en pantalla. Voy a deseleccionar todo y voy a dejar pilar y viga nada más. Lo que me permite observar con claridad los encuentros de las columnas en la parte inferior con las vigas de la platea. Para simplificar la operación de edición, vamos a seleccionar todas las columnas en una sola operación y para esto vamos a utilizar un comando de selección grupal. En el menú edición tenemos un comando que se denomina seleccionar todo. Si previamente he seleccionado una herramienta, el comando de seleccionar todo se personaliza para la selección de todos los elementos del tipo preseleccionado en la barra de herramientas. Entonces vamos a seleccionar todos los pilares y una vez que tenemos seleccionado todos los pilares, vamos a corregir uno solo y esto se actualizará en todos. Seleccionamos el comando flecha, vamos a hacer clic en el punto extremo en el nodo sobre el eje azul, seleccionamos el comando alargar altura y vamos a capturar la altura superior de las vigas de la platea de fundación. Para corregir la parte superior lo que vamos a hacer es previamente, presionando la tecla mayúscula, deseleccionar las dos columnas que no deben participar en esto, seleccionamos nuevamente el eje de referencia de la columna, el comando alargar la altura y vamos a tomar la altura superior de las vigas superiores. Vamos a verificar activando los forjados, que todo esté correcto. Otra forma de observar la estructura es activando la sección 3D. Cuando se activa el botón de sección 3D, aparecen
unos nuevos iconos en los laterales de la pantalla que pueden ser arrastrados como plano de corte dentro del modelo. Cuando tenemos la posición donde queremos el plano de corte, soltamos y presionamos el botón de finalizar. De esta forma podemos observar en 3 dimensiones un seccionamiento del modelo. Seleccionando el botón de sección 3D podemos activar o desactivar. Para culminar, volvemos a filtro y cortar elemento en 3D y activamos nuevamente todos los elementos. Concluiremos guardando el archivo con el nombre Casa 02.